El Ecuador fue uno de los primeros países de América Latina que recuperó la democracia y que el año pasado se cumplieron 40 años de vivir bajo un régimen republicano. En estas 4 décadas la economía creció en un promedio anual de alrededor del 3%. Habría podido crecer al 5 o más por ciento. Si el país hubiera tenido la visión de poner un mayor acento en inversión extranjera para producir petróleo y producir oro, plata y cobre. Esto no fue posible principalmente por 3 razones. Porque el Ecuador es un país profundamente populista. Son raros los políticos que no lo son y también los partidos que no se comportan de esa manera. Y eso es válido tanto para la derecha como para la izquierda. Aquí no hay distinciones. Y es así en buena parte porque el gusto nacional se orienta hacia los líderes populistas. Líderes políticos que no lo sean no suelen ser muy afortunados en la política ecuatoriana. Y como todos los colegas del panel lo saben y quienes nos escuchan, el populismo crea condiciones para que se desaten graves crisis económicas. Y eso es lo que ha pasado con el Ecuador en este largo periodo de casi medio siglo, ¿no? De manera que, como sucede hoy, un gobierno populista deja tal número de problemas en la economía que son muy difíciles de solucionar. Y el Ecuador se encuentra frente al problema de la pandemia, sin fondos de ahorro que se gastaron por consideraciones populistas, con un Estado gigantesco que es imposible de financiar y con una enorme deuda pública que afortunadamente acaba de renegociarse, al menos en principio. El segundo problema que afecta a la democracia, al crecimiento económico y al país es el izquierdismo. Hace ya, habrán sido 15, 20 años, se me ocurrió una frase que hoy quisiera repetir, que en el Ecuador hasta la derecha es izquierdista. Y no es una exageración. En estos días, un partido ubicado en esa tendencia política ha adoptado posiciones y está planteando una consulta con algunos elementos de ese tipo de políticas. Y bueno, lo ha demostrado el mundo, América Latina, hoy Venezuela, antes Cuba, la Unión Soviética, la China a su tiempo, que las políticas económicas socialistas paralizan el crecimiento económico. Como consecuencia, reducen las oportunidades de empleo y el resultado final es un aumento de la pobreza y un deterioro de los niveles de vida de la clase media. Este es otra característica de la política ecuatoriana que limita las posibilidades de desarrollo del país y de mejoramiento de las condiciones de vida. Y a esta se ha sumado una tercera, algo mencionó Simón, que es la inestabilidad sistémica de la política ecuatoriana, en que nada es predecible, todo es posible. No hay la seguridad de que un gobierno irá en determinada dirección.
Hay gobiernos que han comenzado siendo liberales y han terminado siendo populistas y socialistas. Y hay gobiernos que comenzaron siendo socialistas, como es el de hoy, y terminan pues introduciendo algunos elementos de una sana política económica y de una conveniente política de mercado. A esto viene aparejado la incapacidad de un país tan fragmentado como es el Ecuador, en varios órdenes, pero sin duda en mayor medida en el político, para llegar a acuerdos y llegar a consensos indispensables en un país en que, excepto el gobierno de Correa en estos 40 años, nunca ha tenido un régimen con una mayoría en el Congreso Nacional. Tiene que hacer alianzas, acuerdos. Y sí, el Congreso está plagado de políticos y partidos populistas e izquierdistas, de derecha y de izquierda. Les va a parecer absurdo, pero es la realidad, ¿no? Bueno, es muy difícil poner de acuerdo al Congreso Nacional para que se expidan leyes que son necesarias para el desarrollo del país y hoy para enfrentar esta pavorosa crisis económica y sanitaria que vive el país. Muchos creían que eso iba a cambiar. No, no ha cambiado. No ha cambiado. Con esta perspectiva de 4 décadas, ¿cómo mirar el futuro? A los problemas señalados se ha sumado uno que se está volviendo estructural, como los otros, y que es extremadamente preocupante. El descrédito de la política, de los políticos y de los partidos. Para muchos, el país funcionaría mejor y los problemas individuales y colectivos se solucionarían si no hubiera políticos, tampoco partidos y tampoco un debate político. Bueno, a todos ustedes eso les parecerá un absurdo. En el Ecuador no. Muchísimos ecuatorianos piensan eso. Piensan eso. Si alguien en el Ecuador quiere ganar una elección, lo primero que dice es que no es político. Aunque haya sido vicepresidente de la República o ministro de Estado o concejal o alcalde o prefecto. Y dice además que él no tiene un partido político. Se enorgullece. Bueno, ¿qué sería de Estados Unidos sin el Partido Republicano y el Partido Demócrata? ¿Y qué habrá sido de Alemania sin el Partido Socialdemócrata y el Partido Demócrata Cristiano? Y habría sido posible el milagro español sin el PSOE, ¿no? Sin el Centro Democrático antes y sin el Partido Popular ahora, para mencionar solo 3 casos, a los que podría añadir el caso de Chile. Bueno, de tal manera que hacia el futuro, y aquí vuelvo a lo que dijo Simón, es previsible, a pesar de existir un sistema de asignación de escaños en las elecciones pluripersonales que beneficia enormemente al triunfador, es posible que ese triunfador tenga el 20-30% en la primera vuelta, ¿no? Y el otro tenga igual, y luego algo consigan los otros partidos. Y vas a ver un Congreso fragmentado que difícilmente podrá hacer todo lo que quisiera hacer el presidente de la República en el supuesto no consentido de que el Ecuador elija un presidente que pueda enfrentar estos gravísimos problemas que en este momento tienen. Y el otro problema que tenemos entre manos es el de la corrupción. En la historia del Ecuador no ha existido un régimen en el que el presidente de la República, 2 vicepresidentes, una docena de ministros de Estado, varios gerentes de entes estatales, empresas, hayan sido enjuiciados penalmente por corrupción y condenados. Y no son todos. Podrían sumarse muchos más.
Uno de los problemas que tiene en el país este momento es que la fiscalía no se da abasto para tantos juicios de corrupción que tiene que seguir y que tiene que terminar. Y bueno, esto ha producido un enorme desaliento en el país, una enorme frustración. Y naturalmente los políticos, ¿no? Si ya tenían mala fama antes, hoy la tienen peor. Y en este tema de la corrupción, pocos dicen que pues, los empresarios han sido tan corruptos o más que los políticos. Y que muchos, que eran periodistas, que eran intelectuales, que eran tecnócratas, que eran empresarios, eran igualmente corruptos. Bueno, pero lo que importa es el efecto político de esto. Frente a este desaliento, los electores añaden otro elemento para el momento de votar. Y ese elemento es absolutamente impredecible. En esas condiciones, entonces, el Ecuador en este momento apuesta a quien sea el próximo presidente. Y si esa apuesta resulta equivocada, yo no veo cómo va a resolverse el problema del estancamiento, más que del estancamiento, de la caída de la actividad económica, el problema de la pandemia, que aún en el caso de que comience a usarse la vacuna, pues demorará en resolverse. Y el tema de esta profunda crisis económica, no conocida en la historia del Ecuador, que hay que administrar para poder salir adelante. Me parece que a gusto decir que Ecuador es el país que más va a demorar en conseguir este resultado. Bueno, lo que yo he dicho, pues entonces tampoco es optimista, ¿no? Tampoco es optimista, ¿no? Pero me parece que estos son elementos, termino enseguida, que estos son elementos a tener en cuenta, ¿no? A tener en cuenta por quienes orientan la opinión pública y por los ciudadanos. Muchas gracias.